contento de estar aquí y además lo digo de verdad. No os veo, espero que haya gente. En primera fila no hay nadie, así que espero que esté hablando para una audiencia. Y hoy vamos a navegar juntos en varios planetas de modelos de negocio de B2C, B2G, B2B. Vamos a ver qué son, qué impactos pueden haber o qué características pueden diferenciar la manera en la que diseñamos para unos o para otros. Voy a decir cosas que probablemente muchas ya las sabéis, quizás no descubro nada, no van a haber grandes dogmas, pero en cualquier caso a veces está bien recordarnos pues, ciertos principios que nos van a ayudar o volver a hacer el foco sobre algo o volver a pensar en algo que habíamos dejado de lado, simplemente por el hecho de recordarlo. Bueno, ¿y quién es este chico que se planta aquí en medio a hablar de diseño? Pues soy VP Design en Payfit, soy ingeniero de formación y diseñador de profesión. Muy rápido me fui hacia la parte de diseño, intentando darle alguna razón a lo que estudiamos en ingeniería, que para mí, pues al final, necesitaba saber qué impacto tenía en el usuario. Este combo es bastante interesante de ingeniería y de diseño. He vivido 17 años en Francia, así que voy a decir muchas palabras quizás o estructuras de frases que quizás nos recuerda al español o recuerda más al francés. Así que voy a intentar no meter la pata. Yo lo único que quiero es que al final de la conferencia nadie me diga, oye, para ser francés no tienes acento prácticamente cuando hablas español. Así que si consigo que eso no pase, todo está bien. El diseño es una vocación. El diseño es prácticamente, vives para él. Me encanta hablar de diseño. Hoy es una oportunidad para que esta conversación luego la sigamos después. Me encanta hacer mentoring y hacer coaching de diseñadores y es algo que lo llevo muy arraigado en mi personalidad. He trabajado en las telecomunicaciones, he trabajado en banco, he trabajado en movilidad y también he trabajado en recursos humanos, que es lo que trabajo ahora en Payfit. Y al final también he trabajado en empresas pues, muy grandes, muchos años en Orange, dentro de empresas grandes, empresas pequeñas o un poco como subsidiaries de talla mediana y luego en scale-ups, como es el caso de Payfit, que es una scale-up unicornio francesa. Así que he trabajado un poco en varios sectores, en proyectos de transformación vía el diseño que me han hecho y me han permitido trabajar en pues, el B2B, en el B2C y en el B2G. Estas tres. Y muy rápidamente, estas experiencias han sido, pues, como decía, Orange, trabajando para las pequeñas empresas dentro del B2B. La parte de Orange Bank, en España también existía, está a punto de no existir más, pero una verticalización de la propuesta de valor de Orange muy interesante, que lanzamos en Francia primero y después en España. Esto es B2C para muy early adopters. Después pasé a la SNCF. Si habéis estado en Francia, habéis usado la SNCF. La SNCF es la Renfe de Francia. Yo llevaba los equipos de diseño, de experiencia de las aplicaciones cliente de la SNCF. Y ahí pues tocábamos el B2C de masa, realmente a 25 millones de usuarios. También teníamos B2B, que era para las agencias de viajes, y B2G, las regiones, lo que serían las comunidades autónomas aquí en España, pues trabajábamos para esas regiones. Así que vamos a ir poco a poco pues, desvelando cosas que a mí me han parecido interesantes de compartir con vosotros de este tiempo trabajando para estos sectores. Lo primero de todo, y es una pregunta que nos tenemos que hacer, es quién usa el servicio y quién lo compra. Y este tema a veces no lo pensamos como diseñadores, incluso como product managers, y es un tema fundamental. En el B2G y el B2B, el que compra muchas veces no es el mismo que lo usa. Y esa persona que compra nos va a pedir, esto también pasa en interno, nos va a pedir muchísimas funcionalidades. Quiere que su producto esté perfecto, quiere que pueda él controlar muchas cositas, que los usuarios también puedan tener una especie de surtido de funcionalidades que a veces hace que el producto final sea extremadamente complejo y que no lo podamos ni usar. En el B2B, la persona que compra suele estar relacionada o no con los equipos que lo usan, pero no tiene este interés en que vaya mal. En el B2Government, a veces el que compra no va a estar después. O sea, compra y puede que se vaya. Esto ya es más volátil. Así que hay que tener mucho cuidado en quién compra y quién usa. Para intentar paliar esto, y ahora voy a explicar algo que todos lo conocéis, es una herramienta muy simple y a la vez muy compleja, que son las user persona. Cuando empezamos a trabajar las user persona y las buyer persona, podemos empezar a entender pues, a quién estamos dirigiendo nuestro esfuerzo. Esto es una persona de Payfit.
Lo que es interesante es, para hacer unas personas, no voy a explicar cómo hacerlas, los estudios que hay que realizar, pero sobre todo tienen que tener un eje diferenciador entre ellas. En el caso de Payfit es la experiencia en nóminas. Iba a decirlo en francés. La experiencia en nóminas. Y esa experiencia en nóminas pues, nos determina qué tipo de personas. En la SNCF, la Renfe, era su tipo de movilidad y cuánto se preparaban para hacer su viaje. Es importante tener estas personas. Y esto lo hago porque mis equipos han trabajado mucho en este tema y me apetecía, hoy que estamos aquí, me apetecía comentarlo. Estas personas de Payfit ha habido un trabajo bastante potente en los nombres y en la ilustración para que sean inclusivas y sin género. Es un detalle que cada vez lo trabajamos más y lo integramos en estas pequeñas cosas que ayudan a proyectarse mucho mejor. ¿Qué hacemos con estas personas? Intentamos usar la IA. Hemos visto la conferencia al principio del día que hablaba sobre la IA, cómo introducirla en el diseño. Bueno, pues podemos hablar con ellos. Hemos hecho de manera que los diseñadores o los product managers o los tech, los ingenieros pueden hablar con las personas, incluso podemos pedir a una persona que hable con otro. Por ejemplo, pues, nuestra persona que es Charlie, pues, ¿cómo haría la relación con Sam? Y esto es el B2B y el B2G. Ya veis, el que compra no es el que usa. En cambio, en el B2C, el que compra y el que usa, pues es bastante más sencillo. El que compra y el que usa normalmente es el mismo. Pero aquí entran otros factores en juego que son importantes. ¿A quién no le ha pasado que su buyer persona ha comprado cosas que no ha usado? Y aquí esto nos pasa mucho. Que levante la mano quien tiene una cinturón abdominal que ha comprado porque pensaba que era una maravilla y luego no lo usa. Bueno, yo soy el primero. ¿Y quién compra utensilios de cocina que son súper guays y que luego no usas? Pues el buyer persona y el user persona en el B2C lo consideramos menos importante, el marketing lo considera mucho, pero bueno, es diferente a la parte de B2B y de B2G. La otra segunda pregunta, antes de ir hacia cosas un poco más profundas, es ¿cuál es el modelo de negocio de tu empresa? A veces en diseño o en product management nos olvidamos de una cosa fundamental, que es entender cómo la empresa, no solo cómo la empresa gana dinero, sino fundamentalmente cómo puede hacer lo que hace. Y esta pregunta a veces no nos la preguntamos, estamos focalizados en temas mucho más, que lo voy a explicar justo ahora, mucho más acotados a nuestro trabajo. Este ejemplo de movilidad y de recursos humanos. La movilidad, pues bueno, sabes que cuando vendes billetes la tasa de conversión es un factor interesante, sabes cómo ganas dinero, el margen de venta, sabes más o menos de qué se trata viajar, lo conoces. Y también sabes pues, que, aunque hay complejidad en la parte de yield management, de cómo se gestionan los billetes, bueno, sigue siendo algo que es relativamente sencillo. En cambio, la parte de recursos humanos, bueno, la nómina, todos la conocéis, la nómina, pero lo que conlleva hacer una nómina, la dificultad y la compliance que hay detrás y cómo al final una empresa de software gana dinero haciendo nómina y cómo eso puede pasar, pues es complicado, pero hay que dedicar tiempo. Nosotros hacemos hasta concursos en la empresa, unos quiz para ver a los diseñadores, para ver si entienden al final cómo va el proceso legal de nóminas. Entonces, a veces, lo que decía antes, estamos metidos en temas de producto muy enfocados, muy en silos, y nos perdemos la oportunidad y la necesidad de entender el producto en su globalidad, en qué hace nuestro producto y de entender cuál es el marco legal. Insisto en la parte de marco legal y en la parte de compliance porque en el B2B esto pasa mucho y a veces diseñamos compliance. El producto es compliance. Y en el caso de Payfit, que trabajamos en nóminas, pues al final estamos prácticamente traduciendo y haciendo una traducción de la compliance a un producto y a un servicio. Y nos gusta mucho trabajar con compliance, cuando trabajaba en banco igual, porque en las constraints encontramos oportunidades. Y trabajar con gente de jurídico y gente de legal son oportunidades increíbles. Así que no lo dudéis, no sé si gente de jurídico y legal estarán contentos de oírlo, pero son una fuente increíble de innovación. Vale, una vez tenemos la diferencia entre buyer persona y user persona. Y también tenemos la parte de entender profundamente el negocio. Pues, ¿cómo conozco yo los usuarios de manera mucho más intrínseca, de manera mucho más pura? Y aquí vuelvo a los dos ejemplos que teníamos, la movilidad y recursos humanos. Tenemos un pequeño problema los diseñadores cuando hablamos en el B2C, normalmente, cuando diseñamos, muchas veces el producto que diseñamos o el servicio lo usamos. Y lo usamos de manera cotidiana. Y esto es un problemón, porque quiere decir que vamos a aplicar sesgos que quisiéramos evitar,
pero que son inevitables. Bueno, son inevitables, ahora vamos a explicar técnicas para intentar evitarlos. Pero tenemos el sesgo de proyección, tenemos el sesgo de disponibilidad, o sea, tenemos varios sesgos que nos impiden, o sea, que nos hacen proyectar mi experiencia, como si me proyecto en Francia, que era donde yo vivía cuando hacíamos esto de la SNCF, pues te proyectas tu día a día como parisino y los problemas o las ventajas que tienes de vivir en París. Entonces tenemos esa dificultad y los que trabajáis en B2C y usáis vuestros servicios entráis en este tipo de dificultades. En el B2B es un poco el contrario. Tener los usuarios nos cuesta mucho. Es difícil encontrarlos, difícil hablar con ellos, es costoso, no están disponibles y entonces lo que hacemos es que una vez hablé con uno y ese uno me contó algo y ese algo pues ahora lo aplico por todas partes. O un jefe que me dijo algo y ese algo lo aplicas. Y es otra vez un sesgo muy importante que te impide ver más allá de lo que más allá de lo que tienes que diseñar. Vamos al B2C. La parte de B2C, os explico un poco la historia de la SNCF y lo que hicimos allí muy rápidamente, no me voy a alargar, pero en Francia había dos aplicaciones de movilidad. Había una que era la aplicación de e-commerce, que es esta de aquí, la aplicación de e-commerce, 25 millones de descargas, la aplicación usada por todo el mundo para hacer la movilidad. Y había otra aplicación al lado que era una movilidad de corta distancia, un poco como el Citymapper, que quizás vosotros conocéis. Y había un proyecto de fusionar las dos en un nuevo servicio que se llamaba SNCF Connect. Este servicio lo que quería era democratizar el acceso a la movilidad durable. ¿Durable? Sostenible, ¿no? Sostenible. A la movilidad sostenible. Y este proyecto, pues un proyecto, pues ya lo veis, o sea, concierne a muchísimas personas, 25 millones de clientes, y esta transformación pues, requería comprender de manera muy profunda al usuario y no proyectarnos en lo que nosotros vivíamos en el día a día. Hicimos más de 7.000 usuarios estuvieron involucrados en el proceso de diseño, en todo tipo de test. De notoriedad de marca, de test de focus, de test etnográficos, de shadowings, de visitas. Hicimos muchísimos test para intentar entender y crearnos esa base estratégica de principios de diseño. Estos son ejemplos de casos reales, lo veis en una estación, y para crearnos esa base estratégica de principios de diseño que nos marcaba hacia dónde queríamos ir, cuál era la experiencia que queríamos proponer a nuestros clientes. Esa experiencia que quitaba sesgos que podíamos tener si no teníamos una guía de decisión como podríamos tener con los principios de diseño. Entonces, esa fase de creación, esa fase de etnografía, de estudios pasados, de análisis de datos, esa fase nos permitía pues, intentar anular ese sesgo tan potente que teníamos en el B2C. Ese sesgo potente al mismo tiempo es muy motivador, porque sabes que estás construyendo algo para mucha gente. Entonces, eso nos permitía crear estos principios de experiencia que se resumían bastante rápido, título, una ley, un título, un texto de ambientación, do's, don'ts, y esto pues al final servía de guía. Esta fase de discovery también nos servía para hacer una inmersión más profunda en lo que era la media distancia, la larga distancia, que eso ya no era tan cotidiano en el día a día. Entonces hacíamos Experience Map también para focalizarnos y para ayudarnos a proyectarnos de manera más neutra. Experience Map, pues ya los conocéis, es una herramienta que no tiene por qué ser utilizada de manera constante, es una herramienta complicada, a veces para ideación sí que sirve, pero para todo no nos va a servir, tenemos luego que bajar a producto, hay que bajar a la funcionalidad, hay que ir mucho más granular, pero ayuda a esa proyección, ayuda a comunicar con los demás y ayuda también a proyectarnos en lo que es la experiencia para gente con movilidad reducida o con gente que tiene problemas auditivos o problemas de vista. Entonces nos permite ir un poquito más allá. ¿Qué pasa en la parte de B2B? Pues en la parte de B2B, los clientes ya no son los diseñadores. Los clientes tienen sesgos, los usuarios tienen sesgos brutales y que pueden ser pues, fatales para la empresa o letales para la empresa. Este es un ejemplo de un usuario. Voy a leer un poco, estoy muy contento con vuestro servicio, ya que corresponde por completo a nuestra manera de trabajar y cumple con todas las necesidades. Esto todo va perfecto. Y es un usuario feliz, está feliz de la vida. Y estás en el B2B, tú estás tan tranquilo y dices, vale, pues sigamos así, porque este usuario está contento, todos estamos contentos. ¿Qué pasa? Que un día dices, voy a hacer una técnica muy útil en el B2B, que os la recomiendo para todos los que trabajáis en B2B, que es, voy a hacer un shadowing. Voy a ir a observar qué hace este hombre o esta mujer que trabaja con mi producto y que está tan contento. Así que tú te sientas detrás, en modo espectador, la persona está utilizando el servicio, vamos a inventarnos un escenario, imaginémonos la lista de empleados. La persona quiere calcular el número de días de vacaciones. Bueno, pues la persona está utilizando una aplicación, pongamos Payfit. No va a ser así exactamente, pero pongamos Payfit. Coge la lista de empleados,
Tú estás detrás, estás ahí concentrado viendo lo que hace. Coge la lista de empleados, va a calcular el total y entonces coge el ratón y empieza a seleccionar con el ratón los empleados. Y en ese momento sale de Payfit y abre Excel. Y en ese momento tú dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ha abierto Excel, porque abre Excel. Y entonces el hombre coge y dice, vale, pues voy a copiar esto y lo copio en Excel. Uy, me he dejado una columna. Voy un momento a Payfit otra vez, voy a coger la columna, la voy a volver a pegar aquí. Y ahora los días, vale, una suma, uy, este no está en el buen formato, las cifras. Voy a hacer la suma, cambio el formato, oh, estupendo, qué guay, tengo esto. Lo paso a Payfit, hago lo que tengo que hacer y acabo súper contento. Y nosotros estamos detrás diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Había un botón exportar en CSV o había un botón con el total de los días de vacaciones? Y esto pasa en el B2B. Hay que tener cuidado. La gente miente en el B2B. Y no quieren mentir, pero te mienten. Y entonces hay que ir a hacer mucha más observación que la observación que hacemos en el B2C. Y esa diferencia es importantísima. Si no, vais a pensar que todo va bien. Y no siempre es así. Casi nunca es así. Así que todo el mundo miente. Y otra cosa interesante que hacemos en el B2B es que se hablen entre ellos. Y, por ejemplo, en Payfit hacemos que vengan a los usuarios y puedan discutir. Ya, esto es un vídeo. Pues la verdad que muy bien, está siendo bastante dinámico, hemos conocido a compañeros en la misma posición que nosotros, incluso hemos compartido alguna opinión de proveedores, o sea que de momento súper bien. Así que súper bien, sigue estando feliz, pero ahora ha podido contrarrestar, ha podido hablar con otros, y cuando hablan con otros y hablan entre ellos, ahí es donde nosotros también estamos para escuchar qué tipo de conversaciones tienen. Y lo que a uno le parece súper fácil y que ha integrado como un automatismo, y ese es el sesgo más grande que tienen. Cuando ellos se esfuerzan mucho en pasar las copias de una cosa a Excel y de Excel al otro lado, esto es un esfuerzo. Y una vez funciona, porque les funciona, pues ya están contentos y ya piensan que es lo mejor que han podido hacer. Entonces, cuando hablan entre ellos, alguno habrá que use el export CSV y le dirá al otro, oye, pero si esto se puede hacer. Y entonces, entre ellos, podemos ver cómo aprenden, cómo se hacen challenge y cómo salen insights interesantes en la parte de diseño. Esto pasa menos en la parte de B2C. Y estas son diferencias, pequeñas cositas que nos ayudan. Luego la parte de B2G. En Francia, lo que nosotros era interesante es que trabajamos con las comunidades autónomas. Equipo de diseño central, ya hay bastante cliché en este tema, con Francia, o en España quizás con Madrid, no lo sé, pero en Francia con París, el centro del universo. Entonces tenemos que diseñar para las comunidades autónomas, con las regiones en Francia. Y esto pues aquí es lo más complicado que hay. Tenemos todos los sesgos posibles, están aquí presentes, y tenemos poca capacidad de intentar evitarlos. Entonces, lo que hacemos mucho en esta parte es hacer diseño de servicio. Hacemos muchísimo stakeholder mapping, intentamos entender todos los intervinientes dentro de toda la persona que interviene dentro del sistema de manera pues, muy sistémica. E intentamos ir mucho a las regiones para entender quién está comprando, quién lo va a usar, por qué es diferente de lo que hacemos en Francia, debería serlo, o por qué es diferente de lo que hacemos en otra región. Entonces aquí el diseño de servicios para nosotros nos ha sido mucho más útil en el B2G. Hoy en día uso diseño de servicios en B2B también y en B2C, pero en B2G desbloqueaba ciertos momentos que a veces estaba, pues, el tema estaba parado por culpa de la no comprensión, de la incomprensión. Hemos visto un poco cómo entendemos el negocio, cómo diferenciamos buyer y user, cómo conocemos de manera más profunda a los usuarios y al final, pues, cuando diseñamos y entregamos un producto, ¿cómo acompañamos el cambio? Y aquí hay diferencias también en el B2B y el B2C, fundamentalmente. Jakob Nielsen, quizás conocéis esta frase, más o menos viene a decir que da igual lo que hagas, si cambias algo, vas a ser el peor diseñador que existe en la faz de la Tierra. Da igual que cambies un poquito o mucho, lo que sea, van a decir, pero ¿quién narices está detrás del diseño de esta empresa? Y esto pasa, y nos pasa a todos, y es una cosa que hay que intentar evitar. Vuelvo al ejemplo de la SNCF. La SNCF, ¿os acordáis? 2 aplicaciones usadas por millones de personas que del día a la mañana iban a cambiar para una nueva aplicación que nadie conocía y que les cambiaba la manera de interactuar. Y una de las cosas más importantes que cambiaba es que la gente, normalmente, buscaba los billetes de tren con voy desde aquí hasta aquí, origen, destino, número de pasajeros y busco. Hicimos un cambio radical para intentar hacer que todo el tipo de movilidad sostenible fuera accesible. Nos fuimos con un solo campo de búsqueda, es el que está aquí en medio, una sola zona de búsqueda. Además, con capacidades conversacionales, con la capacidad de hacer un prompt
Esto suena, ¿no? Lo de los pronto ahora está de moda. Esto era hace 3 años, 2, 3 años. Ahí era un poco más difícil. Y entonces hicimos muchísimo test, muchísimo prototipaje. Y aquí es muy importante la parte de prototipar. Prototipar con prototipos que podíamos escribir también. No era el prototipo, iba a decir prototipo de Figma, y veo gente de Figma, que sí que os veo. Pero era un prototipo un poquito más. Metíamos código e intentábamos que la experiencia fuera súper inmersiva para entender si este cambio tan radical se aprendía rápido. Porque la parte de la primera vez que lo van a usar se van a quejar, esta la sabíamos, esto estaba claro. Pero queríamos saber si después esto se introducía de nuevo en una habitud de uso que fuese fácil de aprender y fácil después de quedarse. Y entonces hicimos muchísimo prototipaje, muchísimo. Y esto no dudéis en hacerlo, no siempre es necesario hacerlo muy potente, a veces se puede quedar en prototipo más simple, pero es fundamental. Y el 30% de la investigación de usuario que hicimos se centró de manera exclusiva en 3 páginas, en 3 partes de la Customer Journey, solo 3, que era la primera, la barra de búsqueda, primer resultado para configurar acabar de configurar la búsqueda y el resultado. Aún así, los que vienen de Francia, que estáis aquí y que entendéis lo que estoy diciendo, sabéis que fue pues un bombazo. Estuvimos en todas las televisiones, la SNCF, la Renfe, es amada y odiada al mismo nivel. Cuando se ama se dice menos, cuando se odia mucho. Y entonces este cambio pues, fue muy radical. Hoy en día, 2 años y medio después, casi 3 años, el servicio sigue en marcha, el diseño no ha cambiado, los principios de diseño han hecho que la gente use más la movilidad del día a día con la SNCF y que regiones que quizás no tenían esa posibilidad, ahora sí la tienen. Entonces, el cambio es duro, se debería haber acompañado mejor, ninguna duda, pero tiene sus frutos. Luego tenemos la parte de B2B. ¿Qué pasa en B2B? En B2B los productos son complejos, son súper complejos. Esto no es nada de donde he trabajado yo, pero es Salesforce, porque me servía de ejemplo. Salesforce hizo del día a la mañana un cambio entre la interfaz clásica y un Lightning. La gente, y esto pasa en todo el B2B, la gente estaba acostumbrada a trabajar aquí. ¿Le pasas aquí? Sí, parece. Ahora todos somos aquí product managers, diseñadores. Decimos, está más limpio, mucho más claro la arquitectura de información. Pero la persona que estaba trabajando en eso todo el día, pues cuando cambió, estaba perdido. La diferencia entre el B2B y el B2C es que en el B2C, si nos equivocamos nosotros y pagamos nosotros el pato. En el B2B, si nos equivocamos nosotros, pagamos nosotros el pato y la empresa también, porque ellos dejan de trabajar y dejan de cobrar. Y hay una doble pena en el B2B. Mucho cuidado con la parte del cambio en el B2B. Y el cambio en el B2B se lleva con contenido. Y es ahí donde entran los content designers. No sé si hay aquí algún content designer o si trabajáis con content designers. Fundamental, la parte de content design. Esa parte nos ayuda a hacer que la fase de aprender sea lo más fácil posible, le quitemos esfuerzo de aprender y que tengamos menos necesidad de explicar de manera pues, humana o de manera más en interacción, que es favorecer la autonomía. Y esto solo pasa con el content design. El onboarding de estas aplicaciones es muy complicado. Imaginaros para hacer una nómina, si alguien tiene la suerte de hacer nóminas y se encarga de hacer nóminas aquí, que hable conmigo luego, pero si tiene esa suerte, sabe lo complicado que es y sabe lo difícil que es hacer un onboarding. Todos los que trabajáis en SaaS aquí, sabéis lo complicado que es hacer un onboarding de un cliente nuevo en servicios complicados, como puede ser este. Entonces, esto no es un experience map, no es todos los touch points y las experiencias, no, es una content map. Y en esa content map tenemos elementos como, por ejemplo, las preguntas y las necesidades de aprendizaje que tienen los usuarios en cada momento, en cada fase. Las skills que esperamos que el cliente debería quizás tener en ese momento. La parte de los touch points, por supuesto, los assets que tenemos de contenido, que no solamente el contenido no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Las oportunidades, la ayuda contextual y las métricas. Y luego está el tono. En las marcas nosotros llevamos los equipos de marca también en Payfit y los equipos de marca en la parte creativa y está la parte de la voz y el tono. Tone of voice. Pero la voz nos identifica como empresa y es una cosa que no cambia, pero el tono tiene que cambiar. A veces nos empeñamos en que el tono tiene que ser siempre el mismo y no es verdad. Según lo que estamos comunicando, según el momento o la herramienta que usamos para comunicar, el tono tiene que cambiar. Por ejemplo, hemos hecho un mapping que vamos desde un tono más supportive a un tono más motivacional. No puedes explicar un error con un tono motivacional. O sea, bueno, podrías, pero hay ejemplos en los cuales no va y el tono tiene que estar estudiado y en el B2B
todavía más, porque impacta al final cómo el usuario va a entender tu servicio. Entonces entramos un poco en esta tricotomía, no sé si se puede decir, pero una tricotomía. Estamos en 3 niveles en los cuales el B2B está más enfocado a la funcionalidad y a la eficiencia, el B2C a estética y a la simplicidad, el B2G a la accesibilidad, y nosotros como diseñadores, como product managers, pues estamos muy enfocados y decimos, no, yo hago un software, pues yo tengo que ser eficiente. O sea, yo tengo que procurar hacer un software que permita la eficiencia y que tenga las funcionalidades que la persona exige. Y la estética, bueno, la estética ya veremos. Y la parte de accesibilidad, no hay nadie. No hay nadie que trabaje en una empresa que tenga un hándicap. Esto no pasa. Entonces, esto nos crea, de nuevo, sesgos y principios que nos orientan demasiado en lo que tenemos que hacer. Intentamos encontrar ese punto medio en donde se sitúa mi producto al final. En Payfit vamos hacia empresas muy pequeñas, empresas de 2 o 3 personas también más grandes, hasta 100, pero mucho empresas pequeñas. Y al final esta gente que trabaja o este empresario es B2C, es B2B. No le importa la accesibilidad. Tenemos que pensarlo, tenemos que quitarnos las barreras de lo que estamos diseñando y sobre todo también stakeholders tienen que quitarse esa barrera y pensar que podemos ir un poquito más allá, que algo que esté destinado al B2C, al B2C, puede funcionar en B2B. Y hay gente que lo aprendió un poco con dolor. Let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. Pues algo vendió el iPhone. Steve es una persona probablemente súper inteligente. Es muy fácil ahora que salga en conferencias de diseño poniendo el pobre hombre la vez que pegó la pifia más grande. Esto es muy fácil, pero en ese momento él tenía razón, porque estaba basado en la funcionalidad y la eficiencia. Él estaba ahí focalizado, yo estoy dando servicio a las B2Bs, pues tiene que ser funcional y eficiente. Sin teclado esto no puede pasar, no puede ser. Entonces es difícil quitarse esa parte, esa máscara y decir, oye, ¿y si en todo lo que hacemos podríamos encontrar principios de diseño que son comunes al final? O sea, los principios, este hombre que aparecía es Dieter Rams. ¿Conocéis los principios de diseño? Estos principios de diseño son para un producto físico, pero que al final lo aplicamos todos. Lo aplicamos todos en los productos digitales. Cosas como, por ejemplo, good design makes a product understandable. Esto es lo que he hablado del content design. ¿Cómo podemos trabajarlo tanto en B2C como en B2B como en B2G? Por ejemplo, es honesto, respetuoso con el entorno, es estético. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no puede ser estético un software para empresas? Y la parte de buen diseño es lo más simple posible. Y en esta parte es donde la simplicidad, y aquí podemos entrar un poco en un debate, que contento de hablar con vosotros luego después sobre el debate, pero la simplicidad sí, pero contextual. ¿Qué quiere decir? Hay veces que no todo puede ser simplificado al máximo. Y puede ser la cosa más simple dentro de su contexto, que parecerá compleja, pero seguirá siendo simple. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ejemplo rápido, y voy acabando en la parte del banco. Cuando trabajamos en el banco, para transferir dinero en Orange Bank, hicimos pruebas. Y la gente podía transferir dinero hasta un cierto límite, según la compliance, sin hacer más, sin tener ninguna fricción. Y ahí la gente nos decía, wow, esto va rapidísimo. O sea, no estoy seguro, me da miedo usar este transfer porque quizás me equivoco y al final no me voy a dar cuenta. Entonces, a veces hay que crear fricción y lo más simple posible, pues quizás está algunas etapas más altas que Google. En tu empresa. Y no pasa nada, pero que tengas en mente que puede ser simple en el B2B también. Y la parte de nóminas, pues las nóminas son complejas. Y vosotros lo sabéis, los que tenéis Payfit como nómina, pues sabéis que hemos cambiado y que ahora la nómina pues, es una cosa compleja, pero que es más estética. Es estética, sigue siendo funcional, es más accesible y también es más simple. No podemos ofrecer simplemente la nómina, tu neto es esto. Esto no funciona todavía. Entonces, hemos encontrado un nivel de simplicidad a este nivel, y es un nivel importante. Y la estética y simplicidad ha entrado dentro del B2B. Y después, lo último es el impacto emocional y comportamental.
comportamental. Espero que existe esta palabra, comportamental. En Payfit, por ejemplo, hay gente que dice, cuando llegaba el cierre de nóminas, pues me pasaba a veces dos días sin dormir. Y con Payfit, pues ahora consigo dormir. Esto pasa en todo, ¿eh? No es hablo de Payfit porque trabajo en Payfit, pero os pasa a muchos. No nos damos cuenta hasta qué punto hay impacto en el comportamiento de la gente, en el comportamiento emocional, con su vida, con sus familiares. Y esto lo tenéis que tener claro. Los de B2B que estáis aquí, también pasa. Hay que tener en cuenta eso para diseñar. En Orange Bank, cuando el poder de una empresa como Orange, que es tan grande, pusimos el Apple Pay, la gente pensaba que habíamos inventado el Apple Pay, que no era Apple, se llama Apple Pay, que era Orange el que había inventado el Apple Pay, porque fuimos los primeros en introducirlo. Este usuario es feliz de verdad. Y ahora sí que acabo. Yo tengo 2 hijas. Yo no sé vosotros, pero a mí en Instagram no paran de salirme mensajes de cuando tus hijas tengan 10 años habrás pasado el 80% de tu vida, del tiempo con ellas en ese momento. O sea, es un estrés brutal. Pero te ayuda un poco a tomar un poco de distancia. Estos son 79 puntos, son 79 años. Yo espero que viváis muchos más. Pero si imaginemos que vivimos 79 años. Bueno, pues esos en azul son los que pasamos integralmente trabajando. Entonces yo os pido a todos los que trabajáis en software, en los que trabajáis en experiencias B2C, B2C, B2B, B2G, pues realmente si vamos a trabajar 13 años, pues intentemos que lo que hagamos al final no sea una experiencia de mierda. Así que esto es todo. Muchas gracias.